Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar de Asufin. Como sabéis, pues todos los meses organizamos webinars. En este caso vamos a hablar de comisiones bancarias. A todos os sonará pues, la comisión de apertura, la comisión de mantenimiento, la comisión de descubierto. Hoy vamos a ver estas comisiones y vamos a explicaros cuáles de ellas se pueden reclamar y en qué casos podéis reclamar. Lo vamos a hacer con Marisa Protomártir, que ahora os la voy a presentar. Vamos a dar un par de minutitos porque estamos viendo que os vais conectando. Habéis sido muchos los que os habéis registrado en este webinar. Vemos que es un tema muy interesante. Así que mientras os terminéis de conectar todos los que os habéis registrado a este webinar, voy a explicar un poco también el funcionamiento del webinar, por si acaso hay alguno que todavía no nos conocíais o no habéis asistido a ningún webinar con nosotros. Primero vamos a hacer una presentación, una ponencia, en este caso, como os comentaba, será Marisa Protomártir, y después, al final del webinar, tendremos un apartado de preguntas y respuestas. Responderemos en directo todas las preguntas que tengáis. Y para poder responderlas, sabemos que tenéis el chat, pero las preguntas, por favor, os pedimos que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas que encontráis aquí debajo de vuestra pantalla. Es un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic allí, nos hacéis la pregunta y nosotros la leeremos en directo cuando termine Marisa la ponencia para poder responderlas. Os lo pedimos así porque si las ponéis en el chat, como estaremos comentando en el chat y os iremos poniendo también información en el chat, es posible que se nos pierda alguna y no queremos dejar ninguna sin contestar. Así que si lo podéis hacer a través del menú de preguntas y respuestas, la verdad que os lo agradecemos. Como siempre sabéis que tenemos más webinars a lo largo de las próximas semanas. Iremos lanzando nuevos webinars, también los compartiremos por email y por nuestras redes sociales, por si algunos os resulta interesante. Y yo creo que ya sin más dilación voy a dar paso a Marisa, que la tengo por aquí, para, para empezar con la presentación. Buenos días, Marisa. Buenos días, Clara. Buenos días a todos. Pues te dejo ya con la ponencia. Muchísimas gracias. Vale, bueno, pues voy a compartiros lo primero de todo, porque si no, no vamos a poder seguir correctamente la ponencia, pero ojo, que no sé por qué me he actualizado. Lo veía. Un segundito. Venga, voy a ponerla en la inicial. Bien, Clara, se ve bien, ¿verdad? Se ve perfecto. Pues venga, hoy vamos a tratar este tema que, como menciona Clara, pues es bastante controvertido, fundamentalmente porque nos falta, como casi siempre, información exacta sobre el régimen legal que siguen estas comisiones. Como sabéis, pues los bancos en gran parte viven de estas comisiones, además de cobrarnos los intereses de los préstamos, y por lo tanto hay muchísimas y son muy variadas. Hoy vamos a ver, digamos, los grandes éxitos, ¿no? Las más famosas, para que sepamos reconocer, primero, por qué nos están cobrando y segundo, si lo que nos están cobrando se ajusta a la ley. Como veis, aquí tengo puesto en el título de la presentación que las comisiones son de libre imposición. Esto es muy importante. Es decir, salvo excepciones, los bancos pueden cobrar perfectamente comisiones por los servicios que nos prestan. Y esa es la primera de las características para reconocer si una comisión es abusiva. Es decir, cualquier comisión tiene que responder a un servicio que nos está prestando el banco. Si no responde a un servicio que nos esté prestando el banco, esa comisión es per se abusiva y por lo tanto nula. Y además tiene que cumplir otros requisitos que son requisitos de transparencia y también requisitos de proporcionalidad. ¿Qué significa requisitos de transparencia? Pues en primer lugar de transparencia formal. Es decir, el banco tiene que habernos avisado de la existencia y del importe de estas comisiones. Recordemos que los bancos están obligados a publicar una serie de tarifas, entre las que se incluyen las comisiones, pero luego en cada uno de los productos que nosotros tengamos tienen también que advertirnos con carácter previo de qué comisiones se van a cobrar y de por qué y a qué importe se corresponde. Lo que pasa que en la mayoría de las ocasiones, como por ejemplo en los contratos de cuenta corriente, pues nos avisaron de las comisiones al principio de los tiempos y ya no nos acordamos. Pero eso no quiere decir que no estuvieran en dichos contratos. Y por supuesto,
Siempre nos podemos cambiar de banco si no nos gustan las comisiones que nos está cobrando el nuestro. Y además esto ya es muchísimo más fácil que antes, porque es nuestro nuevo banco el que se va a encargar de avisar a todos nuestros acreedores de que cambiamos de cuenta, cambiamos de banco y cuál es la nueva. Con lo cual, yo aconsejo que si no estamos conforme con las comisiones, desde luego tengamos en cuenta que existen muchas opciones en el mercado y que algunas nos pueden interesar más. En segundo lugar, además de esta transparencia formal, debemos de tener en cuenta en cuanto al importe, que este importe debe ser proporcional. Y veremos hoy cómo determinadas comisiones se han venido declarando nulas por el Tribunal Supremo precisamente por ser totalmente desproporcionado lo que remuneramos con el servicio, ¿no? Con el coste del servicio que nos presta el banco. Y que en determinadas ocasiones esta proporcionalidad se ve sustituida porque la ley va a establecer cuáles son los topes máximos por determinadas comisiones que pueden cobrarlos. Con lo cual, la regla general, como digo, es que sí, vamos a tener que pagar comisiones, son de libre imposición, pero que siempre deben obedecer a un servicio que te presta y que te remunera y que en algunos casos el importe está regulado legalmente, tienen un tope máximo y otras veces no. Y en estos casos que no, son los únicos en los que podremos discutir, en su caso, si este importe es proporcional a los servicios que nos vienen prestados. La primera de las comisiones que vamos a ver es, digamos, la más top ahora, ¿no? Por su vigencia, su actualidad, que es la comisión de apertura. Como todos sabéis, la comisión de apertura es una comisión que nos vienen cobrando los bancos por concedernos un préstamo hipotecario y que respondería, en su caso, a el estudio de nuestro nivel de solvencia que se lleva a cabo a través de determinada documentación que nos pide el banco y que se pasa a su departamento de riesgo. ¿Por qué podría resultar abusiva? Pues aquí hay diferentes criterios. El criterio fundamental es que una parte de la doctrina y muchos abogados, entre los que nos incluimos, entienden que este estudio de la documentación es inherente a la propia actividad bancaria, es además una obligación legal que le impone al banco en su régimen normal de actividad y que, por lo tanto, este coste lo debería asumir el banco. Y de hecho, es un coste que el banco asume sin ningún tipo de problema cuando alguien le solicita un préstamo y luego se lo deniega. Curiosamente, pagamos comisión de apertura únicamente a aquellos a los que sí que se nos concede el préstamo previo estudio de nuestra solvencia, pero aquellos a los que se le deniega la concesión del préstamo no se les cobra. Con lo cual, esto sería un argumento que, en mi opinión, refuerza su abusividad por entender que es una obligación legal que tiene el banco y absolutamente inherente a su actividad. De hecho, estaría más justificado que cobrar al banco cuando no concede el préstamo que cuando lo concede, ¿no? Pero bueno, otros criterios por los que podría resultar abusivo, y así se le planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es por su falta de transparencia, ya que con carácter habitual no se nos ha advertido antes del otorgamiento del préstamo hipotecario de cuál puede ser su importe, ni a qué servicio responde, y ni siquiera el banco ha sido capaz de determinar o de acreditar que efectivamente nos ha hecho un concienzudo estudio de solvencia por el que efectivamente nos esté cobrando dicha comisión. Históricamente, ¿cuál ha sido el tratamiento que ha recibido esta comisión de apertura? Bueno, una de las primeras veces que se somete su estudio al Tribunal Supremo es a través de esa famosa sentencia de 23 de enero del 2019, que también tratan de los gastos hipotecarios, y en esta sentencia el Tribunal Supremo ya apuntó que entendía que no era abusiva porque respondía a un servicio efectivamente prestado por el banco y que formalmente pues, no inducía ningún tipo de confusión a los prestatarios porque todo el mundo sabía que tenía que pagar una comisión de apertura y que los propios bancos establecían cuáles debían ser esas comisiones en sus libros de tarifas y que, por lo tanto, y luego otro argumento fundamental, que era que el Tribunal Supremo entendía que esa comisión de apertura era precio del contrato, igual que lo eran los intereses del préstamo hipotecario, y por lo tanto el control que se podía hacer por parte de los tribunales era meramente formal, que acabo de exponer, pero no se podía hacer un control de contenido, un control de abusividad para determinar si efectivamente causaba un desequilibrio de prestaciones en perjuicio del consumidor, precisamente porque era precio del contrato.
Pues bien, esta cuestión se somete a superior criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dicta una primera sentencia en julio del año 2020, en el que también os recuerdo que hablaba de los gastos. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esta sentencia, examina, que es lo que hace siempre, examina cuáles son los criterios que a su juicio deben seguir los tribunales nacionales, entre ellos el Tribunal Supremo, para determinar la abusividad de dicha comisión de. Y como en esta sentencia pues se seguían los criterios que entendíamos los abogados de consumo que debían seguirse, pues nos venimos todos muy arriba y empezamos ya enseguida a realizar demandas reclamando la abusividad de la comisión de apertura. Y de hecho, en muchos tribunales, entre ellos en los de Madrid, pues efectivamente se consideraba que que esta cuestión era abusiva. Simultáneamente se dicta otra nueva sentencia del Tribunal Supremo, pero en esta, bueno, como ya os he dicho, el Tribunal Supremo había dicho que no la entendía abusiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendía que sí era abusiva, y entonces, como todavía había algunos tribunales que la desestimaban y existía una diferencia de criterio, se vuelve a plantear otra nueva cuestión prejudicial, tanto por el primer instancia 17 de Mallorca, que es un juzgado que tradicionalmente está muy puesto en cuestiones prejudiciales y que ha logrado sentencias muy interesantes y que han beneficiado a todos los consumidores, y se vuelve a dictar una nueva sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año pasado, en marzo, en el que, además de reiterar los criterios para examinar la abusividad que ya se habían hecho con anterioridad, dice de forma clara y genuina que este importe de la comisión de apertura no se considera precio del contrato y, por lo tanto, no solamente hay que hacer un análisis formal de esta comisión, sino también un análisis material de abusividad y examinar si efectivamente esta comisión de apertura responde a servicios efectivamente prestados, si son servicios que debe prestar el banco de forma autónoma y si efectivamente también es proporcionado a esos supuestos servicios. Y aquí, de nuevo, nos volvimos a emocionar, pero de nuevo el Tribunal Supremo nos dicta una nueva sentencia en mayo del 23, que es, digamos, el criterio que actualmente están manejando la mayoría de las audiencias. Vamos a ver cuáles son estos criterios para que sepamos ver en nuestro propio asunto si efectivamente, de acuerdo con esta ultimísima doctrina del Tribunal Supremo, podemos considerar que nuestra comisión de apertura es abusiva o no. Porque os recuerdo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que nos da son líneas generales, pero luego los que tienen que realizar el análisis concreto de abusividad son los tribunales nacionales, entre ellos el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo nos dice, en primer lugar, que en cuanto a la transferencia formal, en cuanto a la incorporación, dicha comisión tiene que estar claramente establecida en la escritura y que además de esta escritura y o la oferta vinculante o la CIPER, que es ese documento en el que nos establecen cuáles van a ser las líneas fundamentales de nuestro préstamo con carácter anterior al préstamo, debe constar dicha comisión de apertura de forma clara y su importe también de forma clara. Y el segundo de los requisitos es que esta comisión que responde a ese examen de solvencia que nos tienen que hacer no se puede solapar con otras comisiones que respondan al mismo servicio. Es decir, no nos pueden cobrar dos veces por el mismo servicio. Y diréis vosotros, ¿pero cómo puede pasar esto? Pues sí, esto pasa. De hecho, esta mañana, aquí mismo en Asufin, hemos tenido un ejemplo en el que se cobra, por un lado, una comisión de apertura y, por otro lado, una comisión de estudio. Es decir, el banco ha cobrado dos veces por el mismo concepto. Por lo tanto, cuando se da este solapamiento de comisiones sobre el mismo servicio, también va a ser otro criterio que nos puede indicar que es abusiva la comisión de apertura. Y finalmente, y en relación con la proporcionalidad, el Tribunal Supremo coge por la carretera del medio y dice, vamos a ver si el importe medio de las comisiones de apertura que cobran los bancos en España históricamente oscila entre el 0,25 y el 1,5% del importe del préstamo, pues voy a considerar desproporcionado y por lo tanto abusivo todo lo que supere esta horquilla, ¿vale? Y estos criterios son los que están aplicando tanto la Audiencia Provincial de Barcelona, como veis ahí,
la Audiencia Provincial de Madrid, en esa sentencia, por ejemplo, que es bastante reciente, de 25 de octubre del 23, ni siquiera entra a ver el importe, sino que simplemente la desestima porque entiende que supera el control de incorporación y que no se solapa con otra. Lo mismo ocurre en la de 13 de octubre y la que es, digamos, más rumbosa, ¿no?, más favorable al consumidor, es la de la Audiencia Provincial de Álava, que es la que os señalo al final, que dice expresamente en la sentencia que con lo que obra en los autos, es decir, con la escritura hipotecaria y con el justificante de haberla pagada, no es suficiente para entender que ha habido una transparencia formal y que se ha aceptado y se ha conocido con carácter previo al contrato y con eso solo ya la desestima, ¿no? Hace, digamos, una interpretación generosa del control de incorporación que el Tribunal Supremo hace de una forma un poquito más estrecha. Bien, esto en cuanto a la comisión de apertura. Pero ahora veréis que tenemos muchas más comisiones que pagar. Por ejemplo, si queremos cancelar o amortizar anticipadamente nuestro préstamo, bien sea un préstamo al consumo o bien sea un préstamo hipotecario, también nos puede cobrar el banco por las gestiones que esto le va a requerir para amortizar el préstamo, pero también por ese dinero que va a dejar de ganar vía intereses porque nosotros amorticemos anticipadamente. Para el primero de los casos, para los préstamos al consumo, sí que está limitado el importe que nos puede cobrar el banco. Y así, la ley del 2011, reguladora de los préstamos al consumo, nos dice que este importe no podrá ser superior al 1% de lo que pagamos anticipadamente para poner fin al préstamo, si al préstamo le quedaba más de un año. Y si al préstamo le quedaba menos de un año, este tope está fijado en el 0,5% del importe que reembolsamos anticipado. Para los préstamos hipotecarios, la cuestión también está regulada legalmente, pero varía sustancialmente si hemos firmado la hipoteca antes o después del año 2019, porque la Ley de Crédito Hipotecario de junio del 2019 viene a incorporar una nueva regulación. Por lo tanto, ya os adelanto que dependiendo del tipo de préstamo, si es de tipo fijo o tipo variable, y del momento en que se produzca el reembolso, el porcentaje de la comisión puede variar. Y también os quiero decir, y esto es muy importante, que de acuerdo con las normas que aprobó el Gobierno el año pasado de ayuda al deudor hipotecario, tanto durante, bueno, ya lo habéis experimentado, quienes lo habéis hecho en el año 23, pero igualmente quienes queráis hacerlo en el año 24, si vuestro préstamo es a interés variable y canceláis anticipadamente, no tendréis que pagar comisión por esta operación. En otro caso, el régimen general es el que os reflejo en esta tabla. Como veis, se distingue entre que la hipoteca sea a tipo fijo o que la hipoteca sea a tipo variable. Y ojo que este cuadro se corresponde con créditos hipotecarios concertados a partir del 16 de junio del 2019, que es cuando entra en vigor la Ley de Crédito Inmobiliario. Para préstamos anteriores, tendréis que consultar vuestra propia escritura hipotecaria a ver qué nos dice, a ver cuál es la comisión, pero diga lo que diga, si esta cancelación anticipada la hacéis en el año 2024, no tendréis que pagar la misma. Se distingue si es de tipo fijo o es de tipo variable porque es muchísimo más fácil, como imaginaréis, calcular qué es lo que va a perder el banco porque tú canceles anticipadamente en concepto de intereses en un préstamo tipo fijo, mientras que es bastante más complicado de calcularlo en un tipo de interés variable. Y como veis, la comisión varía entre el 2% si cancelamos un préstamo hipotecario a tipo fijo durante los primeros 10 años de vigencia o un préstamo de interés variable que cancelamos pasados los 5 primeros años de vigencia, que es el 0%. Y también tenéis que saber que esta comisión a veces se solapa por otra comisión que se denomina de compensación de tipos de interés y que tiene el mismo objeto que la comisión por amortización anticipada. Con lo cual, aquí también tendremos que estar vigilantes para no pagar lo mismo por dos conceptos como nos pasaba con la comisión de apertura.
en unas hipotecas en las que nos cobran, por un lado, la comisión de apertura y, por otra parte, la famosa comisión de estudio. Es posible que, además, exista también la posibilidad no solo de amortizar, sino de practicar una novación en la hipoteca, es decir, modificarla, cambiando quién va a ser nuestro nuevo acreedor. O también es posible que lo que hagamos es subrogarnos nosotros, que somos los deudores, en lugar del anterior deudor. Esto suele ocurrir en las compraventas que hacemos a promotoras, quienes ya tienen un préstamo hipotecario, y lo que hacemos nosotros es subrogarnos en lugar de la promotora en ese préstamo. Y unas veces se hace en las mismas condiciones en las que estaba el promotor, rara vez, y en la mayoría de las ocasiones se hace con una novación de las condiciones, ¿no? Porque alteramos el plazo o alteramos el tipo de interés. En este caso, es muy probable que nuestro préstamo hipotecario tenga la previsión de pagar una comisión por dicha subrogación y este tipo de subrogación también sea posible que vengamos obligados a pagarlo. Y luego también, pero también tiene una bonificación, ojo, en las nuevas medidas para deudores hipotecarios que se produjo el año pasado. Igualmente también, por ejemplo, si queremos modificar el préstamo y pasarlo, que esto se ha hecho mucho el año pasado, de tipo variable a tipo fijo para protegernos de sucesivas subidas del Euribor, que con las nuevas ayudas al deudor hipotecaria, ahora mismo también, durante el año 2023 y 2024, también estarían exentos de comisión. Si bien normalmente sí que tienen comisión. Otras comisiones que son muy habituales son las de mantenimiento de cuenta corriente. La cuenta corriente es un servicio que nos presta el banco, aunque en realidad nadie puede vivir ya, ¿no?, sin cuenta corriente, pero es un servicio que nos presta el banco y que contempla no solo la custodia de nuestro dinero, sino también otros servicios, como pueden ser los ingresos íntegros en efectivo, adeudos en cuenta, es decir, lo que tenemos domiciliado en el banco, y otros servicios. Si bien, ojo, por ejemplo, por las transferencias, puede que nos cobren también a determinados bancos o en determinadas condiciones. Si quieres una transferencia express, van a cobrar, y si no la quieres de express y es normal y corriente, pues es posible que no te. Pero bueno, en cualquier caso, esta comisión existe, es lícita y su importe es libre. O sea, el banco puede cobrar lo que quiera, con lo cual tendremos que ser nosotros los que elijamos si queremos seguir en ese banco o no seguir en ese banco. Existe un comparador en Banco de España que no, es muy útil, por ejemplo, pues para, si estamos hartos de nuestro banco que nos cobra mucho, pues optar por otros bancos que cobren menos o que no cobren. ¿Qué requisitos tiene esta comisión de cuenta corriente para ser válida? Pues que nos hayan advertido de cuál va a ser el importe en el contrato y que además sepamos exactamente cuál es su importe. También os quiero mencionar en relación con las cuentas corrientes que hay unas cuentas corrientes que sí tienen limitado el importe de las comisiones, que es la denominada cuenta básica. Y esta cuenta básica está pensada para personas con ingresos limitados o en riesgo de exclusión. Entonces, las personas con ingresos limitados se pueden acoger a esta modalidad de cuenta básica y se les va a cobrar como máximo 3 euros al mes de comisiones por la cuenta corriente. Pero si resulta que además está en riesgo de exclusión, con determinados requisitos de ingresos, podrá incluso disfrutar de esta cuenta básica en condiciones de gratuidad. Adicionalmente a la cuenta corriente, como sabéis, existen otras cuentas que son las cuentas vinculadas a hipoteca. Hay muchos casos en los que nos obligan a tener una cuenta y domiciliar ahí el pago de la hipoteca y no nos dejan pagar la hipoteca desde otro banco. En este caso, el régimen legal es bastante distinto según que nuestra cuenta, nuestra hipoteca, sea anterior al 29 de abril del 2012 o posterior, porque el régimen legal cambió precisamente por una orden ministerial del año 2012. Si es anterior al año 2012,
no deberían cobrarnos por esta cuenta, que además nos impone el banco. Sin embargo, si es posterior al año 2012, sí que pueden cobrárnosla, pero siempre han debido advertirnos, primero, de la obligación de tener esta cuenta y, en segundo lugar, de lo que nos va a costar mantenerla en la información previa al contrato, oferta vinculante, FIPER o FIPRE, y además el coste del mantenimiento de esta cuenta debe venir reflejado en el contrato y no puede ser modificado unilateralmente por el banco constante el mismo. Es decir, ese importe será para siempre. Otra comisión que es muy, muy importante y sobre esta os quiero llamar especialmente la atención son las comisiones por descubierto. ¿Qué es descubierto? Descubierto es que yo tengo mi cuenta, poco dinero o cero dinero, me llega un cargo y el banco me lo hace. Mucho cuidado con esto, porque prácticamente todos hemos autorizado a que el banco haga esto en nuestros contratos de cuenta corriente y no lo sabemos. No lo sabemos, entre otras cosas, porque no lo leemos, ¿no? Entonces, si no queremos que el banco haga esto, tenemos que hoy mismo mandarles una comunicación al banco y decirles que no queremos que nos cubran los descubiertos. Esto es especialmente importante también, por ejemplo, para protegernos de las estafas bancarias. Cuando tenemos una estafa de estas de phishing o de snooping o de cualquier modalidad y resulta que estamos haciendo cargos ilícitos, nos están haciendo cargos ilícitamente y la cuenta está descubierto, el banco les va a dar ese dinero porque nosotros hemos autorizado al banco que lo haga. Esto es un poquito perverso, pero es así. Y esto tiene dos riesgos fundamentales. Primero, que nos van a cobrar una comisión por darnos ese servicio de descubierto y, en segundo lugar, que por ese dinero que nos ha prestado el banco nos van a cobrar interés. Entonces, como digo, es una comisión muy peligrosa y a la que tenemos que estar muy atentos. Sin embargo, sí que tiene una limitación. En la Ley de Préstamos al Consumo del año 2011, esta comisión que se calcula sobre el saldo deudor no puede superar, junto con los intereses que nos vayan a cobrar por este descubierto, el importe de 2 veces y media el interés legal del dinero. Imaginemos que el interés legal del dinero está ahora al 3%, pues no nos pueden cobrar más del 5,5%, que ya está bien, el 5,5%. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de esta comisión, vienen cobrando una media los bancos del 4,50%, con un mínimo de 15 euros. O sea que es un dinero importante. Si nos han hecho varios cargos. Y esta comisión, como venimos diciendo durante toda nuestra exposición, debe ser informada previamente. Probablemente nos lo hayan informado, pero no lo sepamos. No está de más que ahora revisemos esa cuestión y han de ser aceptadas expresa o tácitamente. ¿Cuándo estamos aceptando una comisión, sea esta o sea cualquiera, tácitamente? Pues cuando nos la vienen aplicando a lo largo del tiempo y nosotros no hemos dicho ni mu. Ojo, porque esto también ocurre mucho en personas que no miremos la cuenta muy a menudo y es posible que nos hayan venido cobrando comisiones en el pasado y no nos hayamos percatado. Y ya, como llevamos pagándolas durante un tiempo razonable sin protestar, pues se puede considerar perfectamente que hemos prestado nuestro consentimiento tácito. Yo ya entiendo que es un poco engorroso, pero nunca está de más pedir una copia de nuestro contrato de cuenta de crédito y echarle un vistazo para determinar estas comisiones, que aunque no nos las hayan cobrado, porque nunca nos han prestado, por ejemplo, un descubierto, pues no quiere decir que no nos pudiera ocurrir en el futuro, ¿no? Y también es muy habitual la llamada comisión por posiciones deudoras o comisión de impago. Esta comisión es la que más pronunciamiento tiene de los tribunales en orden a su abusividad y esta abusividad no es tanto por la transparencia formal, porque por ejemplo en los préstamos hipotecarios pues viene más claro que el agua y suele venir también en la información precontractual, sino precisamente por su desproporción, por su falta de proporcionalidad. De hecho, el Tribunal Supremo ya se ha manifestado en varias ocasiones sobre esta comisión y nos ha dicho cuáles son los requisitos que debe tener la misma para superar el control de abusividad. En primer lugar, tiene, como siempre, transparencia formal o incorporación. Tenemos que estar advertidos tanto en la información precontractual como contractual de que se nos van a cobrar estas comisiones y cuál es su importe. En segundo lugar, igual que ocurría con la apertura, solapamiento.
No nos pueden cobrar, por un lado, otra comisión llamada con otro nombre u otro coste llamado con otro nombre que esté sancionando o penalizando lo mismo, que es el coste que tiene el banco en su servicio de reclamarnos que debemos cuotas de lo que sea, de un préstamo al consumo, de un préstamo hipotecario. En tercer lugar, que debemos poder entenderla tal y como está descrita en la documentación con total claridad. Y por último, y esto es lo más importante, tiene que haber una proporcionalidad en lo que nos quieren cobrar con los servicios prestados. Esto, como es un poco difícil de entender, voy a poner un ejemplo práctico. Había y hay muchos bancos que establecen una tarifa plana de comisión por reclamación de pago de 30 euros. Y estos 30 euros nos los cobran, independientemente de cuál es la cuantía reclamada. Es decir, a lo mejor debemos 5 euros y nos pretenden reclamar, cobrar por la reclamación 30. Y además lo cobran esos 30 euros con independencia de cuál haya sido el coste del canal de comunicación. Es decir, nos pretenden cobrar los 30 euros con independencia de que nos hayan mandado un mero correo electrónico que tiene cero coste prácticamente para el banco, que si nos hubieran mandado un burofax que cuesta como media 23 euros, ¿no? Entonces ahí está claro que la comisión es absolutamente desproporcionada y es habitualmente este tipo de comisiones hoy en día siguen siendo declaradas nulas por los tribunales, bien sea en préstamos al consumo o bien sea en préstamos hipotecarios, siempre que no se cubran estos requisitos de transparencia que se refieren, como hemos venido diciendo, tanto a aspectos formales como aspectos materiales, y en este examen de abusividad material estaría incluido el de la proporcionalidad. Finalmente, no quiero terminar sin mencionaros la cuestión de la modificación de estas condiciones, porque todos os habréis dado cuenta que en la época en que a los bancos les iba fenomenal y aquí había un boom inmobiliario, por ejemplo, o en otras épocas en las que ha habido bonanza económica, pues los bancos se hacen los buenos y nos quitan las comisiones y luego nos las vuelven a poner. Lo cierto es que esto lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pactado que hubiera comisiones y de repente, bueno, pues quieren tener una gracia con nosotros, pues la tienen, pero realmente pueden seguir cobrándonosla, salvo que nos hayan dicho por escrito que no nos la van a cobrar nunca más. Pero en las épocas en las que no va bien también la cosa, ¿no? Pues como ahora, por ejemplo, con la subida del Euribor, porque las contrataciones hipotecarias han caído en picado porque es carísimo contratar una hipoteca, pues el banco quiere sacar dinero de otro lado. ¿Y de dónde va a sacar dinero? Pues de su otra vía de interés, que es las comisiones. Entonces, ¿nos las pueden cambiar? Pues mire, ya hemos venido diciendo en algunos casos que no nos la van a poder cambiar, como por ejemplo en la de mantenimiento de la cuenta vinculada a la hipoteca. Pero es muy habitual que en cuenta corriente de duración indefinida, que es la que tenemos todos, que la abrimos cuando éramos pequeños y todavía tenemos esa cuenta, aunque nos la hayan ido cambiando de numeración porque haya habido absorciones por los bancos, pero al final sigue siendo la misma contratación, pues ¿nos las pueden cambiar? Pues sí, nos las pueden cambiar. Pero de cualquier manera, no. Nos tienen que avisar de forma independiente, es decir, nos tiene que llegar una cartita distinta de la información sobre nuestras liquidaciones, nuestros extractos, etcétera, en la que nos informen de esta subida. Y nos la tienen que mandar con 2 meses de antelación a que entre en vigor la subida. ¿Para qué? Para que en este plazo de 2 meses yo decida si quiero asumir la subida que me va a hacer mi banco o si prefiero irme a otro banco que cobre menos. ¿Vale? ¿Qué excepción tiene esto? Pues que esta modificación de condiciones no sea en mi contra, sino que sea a mi favor. Si me las van a reducir, el banco las puede aplicar automáticamente. Lógico. Pero si me las va a subir, os vuelvo a repetir, comunicación individualizada y con un plazo previo de 2 meses para que yo pueda desistir e irme a otro banco. Si no digo nada, ¿qué va a ocurrir? Pues el banco va a considerar que he aceptado esta subida tácitamente por el transcurso del tiempo, pero la ley dice que para eso me tiene que haber advertido de que si yo no digo nada en esos 2 meses me la va a aplicar porque va a entender que la he aceptado tácitamente.
y me ha debido informar también en esa misma comunicación de que puedo resolver el contrato, es decir, no me interesa y me voy a otro banco que me cobra menos, igualmente, y yo libre y voluntariamente, como he sido informada de esto, pues he decidido no hacer nada y por lo tanto se va a entender que tácitamente acepto esa modificación al alza de las comisiones bancarias. ¿Vale? Con esto termino mi exposición y podemos pasar a, si tenéis alguna pregunta al respecto, las podemos ir resolviendo. Voy a dejar de compartir Muchas gracias, para, Marisa. para no estorbar a Clara. A ver, A ver, que no me y así deja, ya, que nos vean a los dos grandes en la pantalla. a ver, hazme caso. De todas maneras, hemos visto que alguno en el chat estáis poniendo que el sonido se escucha un poco regular. Si hay alguna cosa que no habéis entendido o que queréis volver a ver en la presentación, no os preocupéis porque por un lado el webinar va a estar subido en nuestro canal de YouTube para que lo podáis ver y luego también la presentación va a estar en el área privada de socios de Asufin colgada para que podáis acceder a ella y consultar todo lo que se os haya quedado la duda. Sí tenemos a disposición totalmente gratis en nuestra web unas calculadoras de hipotecas que lanzamos el año pasado y tenemos una calculadora de vinculaciones, Llanos, que igual también te puede resultar útil para ver precisamente lo que estaba comentando Marisa, ¿no? Cómo te ha salido el cambio del seguro y si tienes algún seguro más asociado o alguna bonificación por algo, ver si te interesa cambiarlo o no te interesa cambiarlo. Es totalmente gratuita, lo tenéis en nuestra web. Entráis en asofin.com y allí en el menú vais a ver calculadoras, hacéis clic allí y accedéis a ellas. Así que igual también os puede resultar útil utilizarla. Os recordamos lo que comentábamos antes, que cualquier duda que tengáis, cualquier duda sobre vuestro caso concreto que queráis que creéis que podéis reclamar o demás, podéis escribirnos a info@asofin.com. Marisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y sobre todo a todas las personas que hayan decidido echarle un ratito a aprender con nosotros. Gracias también a todos los que habéis venido y habéis asistido a este webinar. Y antes de finalizar, os recuerdo que os va a salir en la pantalla una breve encuesta. Son 2 minutos y a nosotros la verdad que nos ayuda mucho que las contestéis para ver pues, qué temas os interesan más, qué temas menos y así también preparar los próximos webinars que organizaremos a lo largo de todo este año. Así que muchísimas gracias de nuevo, Marisa. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.